¿Cómo están ustedes? Semana a semana, usted nos privilegia con estar en Quinta Visión en este Cita Regional. Para mí es un gusto dirigir el Cita Regional de hoy día con este grupo que hoy día, perdonen señora, señorita, no hay ninguna mujer hoy día, pero las cosas son así. A veces haremos uno con puras mujeres. Estamos en verano. Saludo en primer lugar al diputado Osvaldo Urrutia. ¿Cómo está, diputado? Bien, gracias, Carlos. Perdón. Carlos, mi hijo, me da mucho gusto que me diga Carlos. Sí. Carlos Rodríguez. Te confundí con tu hijo, que es la versión mejorada. Claro, bueno, así es la vida. Muy buenas tardes a quienes nos están escuchando. Saludamos al doctor don Luis Basáez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenas tardes. Sigue siendo socialista y sigue en Quilpué. Absolutamente. Qué bueno. Saludamos a don César Molina. ¿Cómo está, don César? Muy Tiene bien. una cara de trasnochado, fue al... No. Mucha pega, no. Se ha portado bien. Sí. ¿Cómo está Limache? Maravilloso. El tren del recuerdo. Precioso. ¿Qué quiere que le diga? Y saludamos a don a don Alejandro Gómez, presidente del Consejo, presidente regional del Colegio de Abogados. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Bueno, quiero que entremos a conversar sobre las cosas que están pasando, que cada día son increíbles, porque por un lado, la encuesta CEP creo que marca un hito nunca visto. Desde que tengo recuerdo, yo no recuerdo que un presidente haya marcado 6% de apoyo. Nunca, no tengo recuerdo. Yo creo que ha estado Almacea, Allende, Arturo Alessandri, todos los que fueron, digamos, tuvieron apoyo distinto, son cosas distintas. Pero no recuerdo nunca una cosa así. Y lo que no recuerdo nunca, mi clase de historia tampoco, que el Parlamento, los políticos tengan un 2% de apoyo. Increíble. Quiero partir por esa encuesta. ¿Qué opinan ustedes? Si estas encuestas sirven para algo. Hay gente que dice que no sirven absolutamente para nada. Y esto, ¿qué representa? Porque en el fondo significa que hay una baja general de la confianza en las instituciones. Quiero partir con usted, diputado Urrutia. Bueno, solamente quiero precisar, en primer lugar, lo que tú acabas de decir, porque la encuesta CEP no se realizaba en la época de Balmaceda, ni de Arturo Alessandri, no existían esas cosas. Ni siquiera en la época de Salvador Allende. Claro. La encuesta CEP tiene 10, 15 años. No, es del 90. Es del 90. Sí, pero regularmente se empieza a hacer, no del 90, un sí, poco después. Claro, no. Bueno, ya, pero no importa, pero es muy posterior. Y bueno, el resultado de la encuesta CEP es producto de lo que ha pasado a partir del 18 de octubre. Eso no podemos hacernos leso. Hoy día se han puesto sobre la palestra una serie de temas. La gente, indudablemente, cuando tiene que opinar, está muy influenciada porque los medios, las redes sociales, la prensa y lo que todo el día se conversa en nuestro país actualmente, que son las desigualdades, los problemas sociales, el tema de las protestas, la violencia. Bien, todo eso ha llevado además porque cuando uno ve el resultado, sobre todo del presidente de la República, no hay que olvidarse que el presidente salió electo con el 54% hace menos de 2 años. Con la mayor cantidad de votos que ha sacado un presidente en toda la historia de Chile. Sí, increíble. Bueno, entonces, de repente, en menos de 2 años, esto se derrumba y hoy día tiene solamente un 6% de aprobación. Eso significa que, entre otras cosas, hay una gran cantidad de votos de personas que votaron por él, personas de derecha, o que lo prefirieron a la otra opción, con la cual marcó una diferencia de más de 9 puntos, que hoy día están en contra de la forma como él ha administrado o ha ejercido el cargo de presidente de la República en estos últimos 3 meses. Eso es lo que está reflejando. Pero tampoco hay que sacar cuentas alegres, porque todo el mundo político y todas las instituciones se derrumbaron. O sea, la gente está desconforme con todo. El Parlamento está peor, ¿ya? Es más trágico aún, porque el Parlamento, los diputados... estamos en un 2%, hay otras instituciones que bordean el 1%, o sea, la credibilidad se fue y la sociedad hoy día no cree en nada, ni en nadie. Muchas gracias. Ha sido la canción de Buddy Richard, todo se derrumbó, pero es verdad. No me acuerdo de eso, no es de mi época. Don Alejandro. Sí, yo comparto lo que tú señalas. Yo creo que es muy triste el escenario político que estamos viviendo. Efectivamente, yo no recuerdo una baja apoyo a una más alta magistratura como el presidente de la República, como el que tenemos. También me parece además muy grave eso, peligroso y grave para el sistema democrático, porque además el Congreso Nacional
tú bien lo dijiste, tiene una aprobación del 2%. Sí, pero la democracia como sistema, la gente lo sigue manteniendo, sí, en la misma encuesta. Pero si empezamos a afectar o hay un descrédito de las instituciones de la democracia, sin duda va a afectar al sistema democrático. Y además, si esa encuesta le damos fe, que tiene un margen de error de 2%, podemos estar hablando de que hay cero credibilidad, cero apoyo al Congreso. Y eso me parece peligroso. En los sistemas en que ha caído un descrédito las instituciones, es un caldo de cultivo para personajes que quieran apropiarse mediante soluciones fáciles, mediante soluciones utópicas que afecten en definitiva los derechos de las personas. O sea, ¿usted no cree que la solución es violenta? No, para Me imagino nada. que le gustará el Para derecho. nada. ¿Pero y cómo opina que está el Estado de Derecho? ¿Eso no cree que es una consecuencia como está el Estado de Derecho en Chile? Yo creo que el Estado de Derecho, desde un punto de vista organizacional, está y existe. Lo que pasa es que hay una convulsión, hay una afectación, hay un declive de las instituciones que afectan el ejercicio de los derechos de las personas. Me parece impresentable que las personas no puedan transitar libremente por cualquier lugar del territorio nacional a la hora que desean, porque tienen miedo a ser agredidos, a no poder llegar a sus casas. Me parece impresentable que las instituciones no puedan funcionar correctamente. Pero la encuesta CEP también habla de ese tema. Sí. Y mayoritariamente la gente se opone a la protesta violenta, Sí. a las barricadas, Sí, y lo dice. pero eso. está de acuerdo mayoritariamente con el Y con- estallido social. Pues. Sí, pero además creen en la democracia como solución. Es que es Y una se cosa opone- y se- contradictoria. Sí. Absolutamente. Entonces, Claro, porque tiene que ver con la formalidad de mirar, con la normalidad, digamos, histórica de que primero que toda la culpa o irresponsabilidades son del presidente. que el gobierno actuó lógico, mal, el 81% de la gente dice. Eso es lo primero. Entonces, es lo mismo que pasa en cómo vemos la democracia. Yo creo que también hay que hacer ese análisis. Los ciudadanos siguen entregando esa responsabilidad, digamos, a las autoridades. Y los que no incendian lo que se le atraviesa. Entonces, yo creo que estas reacciones tienen que ver con el temor, tienen que ver con lo destemplado que es que a un gobierno le llegue una crisis de este tipo, porque habría que pensar qué hubiera pasado si el estallido social hubiera sido un gobierno que piensa distinto, que no específicamente este gobierno, que entendemos que es pragmático, entendemos que para él los números son tal vez su leitmotiv y que se mueve en función de números. Por ahí con un poquito de falta de alma, tal vez. Hoy día totalmente en el suelo y la política completa en Chile en un desierto. O sea, y de esta reconstrucción que debiéramos hacer pasa por hacer acuerdos. Fíjese usted que en los últimos meses lo más interesante fue este acuerdo que hubo entre los parlamentarios, que al poco andar además se empieza a tener mutaciones. Entonces, no entendimos nada. O sea, en algún momento pudimos hacer este acuerdo y a decir, logramos hacer este acuerdo con bombo y platillo, salió, todo el mundo estaba muy contento, la ciudadanía en general. Pero al correr del tiempo volvemos atrás, empezamos a sacar la cuenta, a calcular si efectivamente nos va a ser bueno para nosotros o malo para nosotros, si voto que sí. Y hoy día ya estamos polarizados, o sea, además de todos los conflictos que hay, adelantamos una discusión, polarizamos el país y la gente ya anda conversando y no, yo voy a votar que sí, no, yo voy a votar que no, como si fuera una gran manera de resolver la crisis. Sobre la base de los acuerdos es la única manera de salir y yo no veo que nadie tenga ganas de modificar lo que hacía hasta ahora y ahí es donde está el problema. Okay. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir con los mismos resultados. Doctor, los médicos generalmente que se meten en política lo hacen porque están acostumbrados a tratar, a buscar análisis. Tenemos una enfermedad social. ¿Qué opina usted? Porque un presidente que tiene un apoyo tan bajo, la solución para poder avanzar es ponerse de acuerdo con la oposición, porque no hay otra. Bueno, los médicos que trabajamos en el servicio público, lo que pasa es que día a día vemos cuáles son los problemas que viven las personas. Fundamentalmente en el área de salud, pero también todo aquello que conlleva o que causa algún daño a la salud. Y por eso es que
tenemos esta mirada analítica que usted dice. Pero aquí básicamente lo que ocurre, y para no enredar el tema, yo creo que aquí la ciudadanía está castigando en primer lugar al Estado, hoy día representado por Sebastián Piñera y Chile Vamos, porque ha sido incapaz de resolver los problemas que la ciudadanía siente como fundamentales. Perdón, Y pero también- si hacemos una bajada a tu municipio, esa sería la explicación del por qué que se identifica al municipio, a la alcaldía, al alcalde, al gobierno, porque es inentendible pensar que hayan tratado de quemar una municipalidad. Es que es un tema aparte, ¿no? Yo quiero tomar la pregunta de fondo, porque está el Estado y por qué el Congreso también es castigado. Ahí están representadas todas las fuerzas políticas, no es solamente de un sector. Y la gente entiende que el Congreso ha sido incapaz de escuchar lo que la sociedad está pidiendo y ha sido incapaz de transformarlo eso en normativas o leyes que efectivamente a la gente le lleguen. Y ese es el contexto general, eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, nosotros le podemos dar mil explicaciones a esto, pero yo creo que el gran problema que hoy día tiene la democracia chilena, y básicamente quienes dirigen el sistema político actual, no han logrado escuchar claramente lo que la ciudadanía quiere. Si la ciudadanía no quiere sueldos millonarios, no quiere vivir tranquila, tener sus problemas más cotidianos resueltos, y no quiere ver una sociedad abusadora que hemos construido entre todos en el último tiempo. Y segundo, no quiere ver estas tremendas desigualdades que hoy día han aparecido. Cuando uno ve que un funcionario de Codelco tiene un sueldo de alrededor de 40 millones de pesos mensuales, que es una empresa del Estado, mientras un adulto mayor recibe una pensión de 110.000 pesos al mes, ¿cierto? Y van a llorar donde sus autoridades por resolver problemas tan básicos como es un medicamento para poder estar bien su estado de salud. Entonces, ese es el contexto. 165 ahora, no 110. Sí, pero igualmente 165, si usted saca la cuenta, no es suficiente para vivir cuando existe esta tremenda desigualdad en ingresos. Okay, y es lo que uno ve, y eso es lo que la gente está reclamando. Diputado. No confundamos más. Sí, yo estoy en gran medida de acuerdo con lo que dice Luis. La verdad es que también como resultado de la encuesta CEP uno puede percibir que la gente se opone a la protesta violenta. Incluso hay un alto porcentaje de rechazo a cómo ha actuado la oposición, porque ha quedado en evidencia que frente a la agenda social que se ha planteado hay un alto grado de obstruccionismo. Es también insólito que en menos de 2 años de gobierno hayamos tenido que sufrir el gobierno interpelaciones, acusaciones constitucionales que además siguen a ministros, a intendentes ahora. La moda ahora es los intendentes. Vamos a tener la próxima semana a Guevara, las interpelaciones seguidas prácticamente en una semana, todos los días un ministro. Eso significa una gran cantidad de horas dedicadas a eso, no solamente perdiendo de hacer labor legislativa de los parlamentarios, que tenemos que estar en las comisiones trabajando, sino dedicados a enfrentar y a estar sentados escuchando la interpelación, que dicho sea de paso, todas han sido ganadas por los ministros y han quedado en ridículo los interpeladores. Pero seguimos en eso y no bastándole con los ministros, ahora van a seguir con los intendentes por la forma que actuaron, con argumentos bastante febles. Pero bueno, la gente lo que quiere y lo que le preocupa y lo que uno ve en terreno todos los días es primero el tema de la salud. La salud pública está mal. Y está muy mal porque no es posible que una persona esté 8 años en una lista de espera para hacerse una operación de cadera. Está mal porque los medicamentos son muy caros. La gente se queja por las pensiones, por las distintas razones. No es solamente contra el sistema que lo consideran malo, sino porque hay mucha gente que hoy día recibe la pensión, el pilar solidario, pensiones muy bajas, porque nunca impusieron. Y tampoco el pilar solidario ha logrado subir en la forma que ellos esperaban que subiera. Por el tema de la salud, las pensiones, los medicamentos, la educación y el tema de las viviendas. La región de Valparaíso es la región que más, el mayor número de campamentos y loteos, asentamientos irregulares tiene. Los que se acaban de quemar en el Cerro Rocuán y San Roque y Ramadita, hay 5 campamentos ahí que se quemaron. El 54% de las familias que viven ahí son campamentos, que no llevan 1 año, ni 2, ni 3, algunos llevan 20 años.
Entonces, la población, el campamento Manuel Busto, lleva de comienzo los 90 Gracias. y no hemos sido capaces de solucionarlo. Eso es lo que la gente dice que la clase política no ha sido posible solucionar. La gente se opone al violentismo, no quiere eso, pero quiere que al menos en esos 3 derechos básicos, educación, salud, vivienda, trabajo, Gracias. pensiones, Gracias. trabajemos en ello. Eso es. Alejandro, después de mucho insistir en el día de hoy, viernes que estamos grabando este programa, y se declaró zona de catástrofe Valparaíso. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Sirve para qué efecto? Sí, efectivamente, hoy día, según lo que leí, se declaró el estado de catástrofe. Eso va a permitir a las autoridades utilizar ciertos recursos extraordinarios para poder ir en ayuda de las personas damnificadas. Pero yo creo que el tema de ¿Recursos nacionales o regionales? ambos dos, porque efectivamente hay unos recursos nacionales, pero también el gobierno regional tiene algunos ítems que puede colaborar, pero sin duda lo importante son los recursos nacionales del gobierno central. Ahora, pero yo creo que el fondo del asunto es otro, y tomo las palabras del diputado Urrutia. Efectivamente, acá hay un modelo que la sociedad entera no hemos sabido responder a una necesidad social. El desarrollo urbano de nuestras ciudades, especialmente Valparaíso, no tiene una planificación armónica. Los lugares o asentamientos de estas personas en estos campamentos que llevan años, como muy bien dice el diputado Urrutia, se debe porque no hay lugares donde construir con una factibilidad, no solo técnica, sino también económica. Entonces, si no hay lugares, terrenos, que el Estado pueda contribuir para la construcción de viviendas sociales y tenga que entrar a comprar a una cantidad UF por el metro cuadrado que es enorme, efectivamente estamos propiciando a que las personas que no tienen acceso a una vivienda tengan que recurrir a estos medios que además son inhumanos. Pero además, yo creo sinceramente que también nosotros tenemos que hacer un mea culpa respecto del sistema y modelo que nosotros hemos desarrollado como sociedad toda. Yo creo que esto va más allá de un sector político u otro, porque efectivamente desde los años 90 a la fecha el modelo ha sido básicamente lo mismo. Yo lo que creo que efectivamente nosotros como sociedad no hemos sido capaces de ponernos en el lugar del otro. Okay. No hemos sido capaces también de dar soluciones reales y concretas a las necesidades del otro. Ok. Don César. Bueno, la declaración de zona de catástrofe lo que permite es de alguna manera agilizar todos los procesos de gestión administrativa. Cuando uno compra, por ejemplo, vivienda o materiales o todo, tiene una serie de complicaciones o de barreras administrativas que te impiden hacerlo con prontitud. Entonces, el declarar este estado de emergencia significa, zona catástrofe, significa que tú puedes comprar por tratos directos y puedes de alguna manera agilizar Sí, estas cosas. pero resulta que en el incendio anterior en Valparaíso, a propósito de eso mismo, hubo un escándalo con la contratación de camiones, una cantidad tremenda de plata, o sea, en el incendio anterior. Entonces, cuando yo lo escucho a usted como ex gobernador decir esto, me queda un par de comillas y un signo de interrogación. Pues. Sí, bueno, hay que pensar que se declara zona de catástrofe, no para... No, sí está claro, pero cuando uno tiene confianza cómo está funcionando el Estado... Lo que pasa es que se regula de todas maneras, un trato directo también se regula, o sea, el punto es que se elijan a las personas adecuadas. En algún momento hubo un delegado presidencial que también tenía atribuciones, bueno, y hoy día la figura es esta. Por lo mismo también hay que definir bien qué se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer. Nosotros tenemos la experiencia de lo que fue el Callejón Cabrera, que hace un año atrás sí, precisamente claro. tuvimos un incendio que arrasó con todo un callejón. A un año ya estamos construyendo en el límite con Olmué, claro. Y bueno, se aplicaron todas estas medidas, se hicieron bien las cosas y en un año estamos construyendo la definitiva.
se puede hacer. Yo creo que es una buena medida. Es un buen y, ejemplo eso es lo que ocurrió. en por Limache, cierto, sí. en este momento hay familias No, yo lo conozco muy bien, porteñas eficiente, que están sí. en el callejón visitando Sí. la realidad del callejón Se para les repetir dijo el modelo. que fueran a ver para que repitieran Por el cierto, y modelo. están con el alcalde recorriendo y las propias familias aprendiendo el modelo, porque el serbio ya lo aplicó, digamos. ¿Y cuál es la de gracia del alguna manera. modelo? Están construyéndose. No, el modelo de reconstrucción, el proceso completo. Desde qué fue lo que se hizo primero, qué es lo que se hizo después, cuáles fueron los organismos que en efecto Sí, lo que pasa, tenían Rodrigo, que es que funcionar. en esta zona lo que ocurre es que normalmente no cumplen con nada de la normativa Así ni es. legislación urbana. No, está claro Entonces, que la gente... No es si solamente está- construir, Sí, hay claro. que obtener permiso, hay que hacer planos. Y la gente- Y la, urbanizar. y la reconstrucción, en el caso, por ejemplo, el callejón, también fue regularizar. O sea, también Bienes Nacionales se instaló y tuvo que regularizar. Entrega título, Por cierto, declaración. para poder transformar esto en viviendas definitivas. Hubo, no me acuerdo cómo se llaman, unos programas que se hicieron a principios de la década de los 90 que se regularizaba todo. No me acuerdo cómo se llama. ¿PMB? El PMB, Sí, claro. eso hasta el día de hoy no se recepciona. Todavía. Fue un fracaso los PMB. Pero ahí se le daba toda la Pero la lo posibilidad hicieron- para hacerlo todo. Pero lo hicieron muy mal, porque se politizó mucho ese programa. Luis. Mira, este problema refleja cómo somos nosotros para trabajar. Somos reactivos. Porque hoy estamos haciendo los cortafuegos que no hicimos antes. Con la experiencia, tú hablabas del modelo, pero ya teníamos una experiencia de un incendio anterior en Valparaíso. Sí, pero Era tremendo, absolutamente horroroso. previsible que podía ocurrir nuevamente. Hoy estamos haciendo la declaración de zona de catástrofe. Como dices tú, el problema, con la baja confianza que hay, es uno se pregunta, bueno, zona de catástrofe, ¿para qué? ¿Para que alguien haga un negocio o para que se resuelva O sea, rápidamente un problema. el problema de las personas? Y empezamos a caer en lo que la gente tanto ha discutido en el último tiempo respecto de cómo somos capaces de resolver estos problemas de manera anticipada y no siempre reactivamente. Para todos somos igual, Quintero y Puchuncaví, el mismo tema. Y si seguimos nombrando, cada uno de estos ejemplos da cuenta de cómo estamos respondiendo como sociedad a los problemas. En vez de prevenirlos, que es lo que nosotros aprendemos en salud, a ser reactivo a la solución del problema. Esto lo he escuchado muchas veces, como dice el diputado, los asentamientos, los desarrollos urbanos mal hechos, pero en definitiva lo que importa, nosotros tenemos 3 funcionarios de la atención primaria que arrasaron con sus casas en este último incendio en Valparaíso y el drama que viven ellos es enorme. Se ha resuelto mediante la solidaridad nuestra en un principio, pero esto debe tener una solución definitiva y una postura definitiva respecto de cómo desarrollamos nosotros nuestras ciudades. Ok, muchas gracias a Luis Basáez, Osvaldo Urrutia, Alejandro Gómez, César Molina. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos en verano, con un calor impresionante, así que espero que lo esté pasando muy bien. Nosotros aquí conversando para usted. Hoy día estamos con el presidente del Colegio de Abogados, don Alejandro Gómez, con el administrador de Limache, don César Molina, con el director del área de salud de Quilpué, el doctor Luis Basáez y Fito Páez, y con su caballo favorito, y con el diputado Osvaldo Urrutia. ¿Ves que todavía me acuerdo de las carreras? sí, Todavía me acuerdo de su Fito Páez. ¿También es hípico? Pero él es mucho más hípico que cualquiera, ¿no es así? ¿No es así? Él es hípico, pues, claro, hípico. Bueno, yo quiero entremos en esta ley, expliquemos la modificación del Código Penal, los nuevos delitos que alteran la paz pública con actos de violencia, que partamos conversando sobre aquello, diputado Urrutia. Sí, yo antes de entrar en ese tema me parece muy relevante, nuevamente le quiero encontrar la razón al doctor Basáez en atención a lo reactivo que son algunas autoridades. En el caso de Valparaíso... ¿Qué especialidad tiene usted, doctor Basáez? Anestesiólogo. Ah, ¿quiere que lo anestesie?
Es efectivo lo que él dice. En el caso de Valparaíso, en el año 2014 tuvimos un tremendo incendio que hubo 3.000 familias damnificadas. 3.000, una catástrofe realmente para Valparaíso. Hoy día tenemos el 10%, son cerca de 300. Pero existía dentro del plan establecer la construcción de los cortafuegos y construcción de estanques elevados que permitieran, en caso de emergencia, porque está muy arriba y no hay compañías de bomberos, no llega el agua, poder atacar el fuego para que no se propagara en forma tan extensa. ¿Qué pasó? La Municipalidad de Valparaíso recibió la plata del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se la dieron para que construyeran los cortafuegos. ¿Cuánta plata? 60 millones de pesos para construir cortafuegos, para proteger esas poblaciones. ¿Qué hizo el alcalde? Devolvió la plata, porque no construyó los cortafuegos. Tampoco se han construido los estanques, tampoco se ha modificado el plan ¿Cuál regulador. fue la aplicación de aquello? Yo creo que no tiene capacidad técnica para hacerlo, porque tiene personas, tiene lleno el municipio de activistas políticos y no tiene personas con capacidad técnica para enfrentar las obras que tiene que hacer. No tiene trancado el plan regulador. La gente los campamentos que se quemaron están fuera de la zona urbana. ¿Y quién tiene trancado el plan regulador? El alcalde. Entonces, Valparaíso tiene el triste récord de tener el plan regulador más antiguo de Chile. Más de 30 años y no es capaz de Y es la modificarlo. segunda, pero el segundo personaje mejor evaluado de Chile. Es curioso, yo creo, bueno, es muy curioso lo que ha pasado con la encuesta, yo creo que porque y se Char, mide a ese nivel es el orden. porque es una medición a nivel nacional, pero en materia de gestión municipal, en el terreno hay grandes responsabilidades del alcalde porque no ha enfrentado y no ha medido las consecuencias de lo que dejó de hacer, porque este incendio se pudo haber evitado si lo hubiera hecho lo que tenía que hacer y lo que se le dijo en el plan que se desarrolló con posterioridad al incendio que ocurrió hace algunos años atrás y que dejó 3.000 damnificados. Ok. Partamos con usted entonces con la ley, la nueva ley. Sí, llegó la ley, señor Gómez. La nueva ley antisaqueo. Sí. A ver, yo quizá esto no es muy popular, pero creo que tengo el deber de decirlo. En general, yo no soy muy partidario de modificaciones particulares al Código Penal de la forma que los últimos años se han estado estableciendo. Yo creo que los tipos penales existen. Es decir, una persona que agrede a otra es un delito. Alguien que roba o hurta algo es un delito. Si hay desórdenes públicos, eso es un delito. Es decir, la especificación que se han hecho en una serie de disposiciones, y no me estoy solo refiriendo a la ley de antisaqueo, la verdad no sé si contribuyen desde un punto de vista técnico a mejorar la legislación Usted es penal. presidente del Colegio de Abogados, ¿no? Sí. ¿Qué contradicción me dice? Me está diciendo usted entonces que los propios abogados, los magistrados que son abogados, los fiscales que son abogados, están haciendo mal su pega. Yo le voy a aclarar exactamente lo que pasa. Yo creo que acá hay un tema de la sociedad con su conjunto y sin duda también de los abogados. Yo creo que efectivamente, por un lado, las policías no, por razones técnicas, por razones de conocimiento, de efectividad, no están aportando a los fiscales los medios de prueba suficientes para sostener sus acusaciones. Por otro lado, creo que en muchos casos los fiscales no han sido capaces de construir una teoría del caso suficientemente firme para llevarlos a tribunales. Y los magistrados, en muchos casos tampoco, han podido aplicar las disposiciones legales en ese sentido. Ahora bien, dicho eso, yo creo que no es necesario cambiar el tipo penal. Quizás se pueden establecer agravantes. Y de hecho, si uno lee el proyecto que fue despachado por el Senado, más bien lo que dice en relación es que dan circunstancias agravantes a los tipos ya constituidos. Ok. Ahora, perdón, Rodrigo, déjame terminar. Sobre que efectivamente hay un daño a la propiedad, que efectivamente hay una vulneración al orden público, es indudable. Y que el Estado tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley, es efectivo. Gracias. Cuando lo escucho, me recuerda a veces, yo pertenezco a una familia de abogados, mi padre, De mi distinguidos madre, abogados. que siempre decían que el proceso anterior era la casa del jabonero, el proceso penal anterior. Pero quizás, viendo cómo está funcionando era mejor esa casa del jabonero, ¿o no? Don César. Sí, bueno, yo creo que de cara a los ciudadanos con pocas atribuciones y que ven que de alguna manera no solo está la escoba en tema político, sino que en el orden público,
Creo que es un gran efecto, es un efectismo. Publicitariamente. Lógico, técnicamente se verá si funciona. Yo Pero creo la que gente lo irá a pensar de por nuevo, cierto, se va a parar el por tránsito y te va a hacer cierto, o sea, bailar. Po. si finalmente tenéis que bailar o si no te rompan el auto y que no pase nada con eso, creo que es de las cosas más miserables que uno puede sentir que pueden pasar. Y perdón, por ese este hecho fin de puntual- semana que pasó, no eran más de 10 los que cortaron Así es. la ruta 68. 10 personas cortan una ruta internacional, nacional, de vehículos, transporte y nadie hace nada. Quizás lo que usted está diciendo creo que es lo que pasa en Chile. En Chile. Creo claro. que esos 10 representan a un grupo que son quienes nos tienen esta cuestión dada vuelta. Y después juntan 3.000 firmas no, por y cierto, se constituyen por en partido supuesto. político, porque hoy día con 3.000 firmas es el partido político. Cuando tú tienes la no posibilidad de poder sacarlos de circulación, porque finalmente Carabineros está siendo observado, entonces se produce este círculo vicioso que hace que el ciudadano que está en su casa y ve la televisión y ve que estas cosas pasan. No quiere salir. No quiere salir. Sí, po. pues. Y opina y se siente solo porque siente que los parlamentarios están a cabezazos, preocupados por puras otras cosas, que no entienden lo que realmente le pasa a esas personas. Déjalo terminar, por favor. Pero, Me siento aludido a pero ya cabezazo. cuando le toca, anótelo. A cabezazos, no. literalmente. Ya. Mire, yo pongo Usted tiene la cabeza grande, usted tranquilo, siga nomás. en el plano de lo que hacen los municipios. Yo cuando miro al Parlamento, yo veo de qué manera esto rebota en los municipios. O sea, las leyes que se hacen en el Parlamento que tienen que aplicarse en los municipios, las pocas facultades que tenemos los municipios que estamos directamente con las personas. Y lo que antes que me replique, cuando yo hablo de cabezazos es lo que yo veo en la televisión. O sea, yo veo a parlamentarios públicamente discutiendo, agrediéndose de cara a lo que Pero también se ven codazos para ponerse para la foto. Por cierto, Don Luis va a Basáez. ser preciso, digamos. Yo quiero partir de dos conceptos generales porque estamos hablando del tema de la violencia. Entonces lo que la gente espera de nosotros es algún grado de coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos finalmente. Y partir de dos ejemplos. Uno, En lo suyo tiene que ser re importante porque Sí. usted es anestesiólogo, en lo suyo. por eso digo. En un ejemplo local, la salud primaria que dirijo en Quilpué marchó todos los días a las 10 de la mañana sagradamente, y yo fui parte de esas marchas porque tengo que estar con mis funcionarios, por eso los represento. ¿Y dejó de trabajar? No, trabajando, sí. ¿Pero cómo, Estaba todo en marchando, paro. trabajando? 40 días de paro, nuestra atención primaria. 40 días de atender a la gente. El primer día, un piquete de carabineros nos cuidó. Del segundo día para adelante... Y marcan todos los días tarjetas. ¿Pero cómo 40 días sin trabajar, Pero doctor? no me confunda, déjeme No, pero es que terminar yo- con el tema. yo lo Yo veo, le contesto, pero claro, tranquilo, claro. para que no mezclemos las cosas. Y durante ese periodo, del tercer o cuarto día para adelante, ya no nos vigilaron más los carabineros y nos dejaban marchar porque no había ningún acto de violencia asociado a la marcha. ¿Qué logramos en salud? Nada. Marchamos durante 40 días y no hubo nada de resultado. ¿Y cuánta gente se dejó atender? Ese es un punto. Dos, cuando yo hablo de que la violencia no se justifica por ningún motivo, entonces yo tendría que esperar del propio diputado Urrutia, del mismo César, decir que en el gobierno del general Pinochet condenarlo, porque ninguno de esos actos violentos que ocurrieron en ese periodo tienen alguna justificación. Entonces tengo que ser parejito para todos. Yo lo he condenado toda mi vida. Ya, para ser muy bien, preciso, excelente. ¿no? Para que me saque el ejemplo. Porque... Muy bien. Entonces, a partir de eso, cuando uno habla de los actos de violencia, aquí lo que estamos hablando son de violencias físicas y al parecer, y lo que la gente piensa respecto de esta ley de saqueo es que se está castigando a un sector de la población, que es el que marcha, y al que se le atribuyen los actos violentos físicamente que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Que son los saqueos de los supermercados, los incendios, etc. Pero hay muchos más actos violentos, que no solamente tienen que ver con lo físico, hay muchos actos de violencia, incluso en el ámbito de la salud mental. Y por eso en Chile han progresado tanto las enfermedades Gracias, mentales. doctor.
Pero quiero contestarle. Es que ya no alcanza, Nuestro- se le acabó el tiempo, doctor, tenemos tiempo después. Muy bien. Pero yo le voy a decir, hay muchos actos, yo si fuera de la salud primaria encontraría que un acto de violencia contra mí que usted no me hubiera atendido durante 40 días. Y yo personalmente vi pasar frente a mi casa a la gente cuando saqueaba una farmacia y vi saqueos, vi pasar frente a mi casa a la gente que subía al cerro y se cambiaban de ropa en la calle cuando habían saqueado, y eso me parece deplorable. Diputado. Mire, el proyecto de ley de saqueos lo que trata de hacer es establecer una clara frontera o límite entre la protesta legítima que todos apoyamos, incluso la del doctor Basáez, a pesar de los daños que genera, con la violencia desmedida que hemos visto en estos días. Y decirle al abogado que aquí está con nosotros en esta mesa que el delito de saqueo lamentablemente no está tipificado en el Código Penal. Y los fiscales, cuando acusan a una persona por saqueo, la acusan por robo en lugar no habitado, cuya pena es bajísima. Y es por eso que todos los que fueron detenidos por carabineros Así es. por haber estado saqueando, Como la pena los es baja, dejaron para en afuera. libertad. Y al día siguiente o el mismo día en la tarde estaban saqueando. Lo que hace esta ley es decirle, señores, tipifica el delito de saqueo y le da además un agravante cuando el saqueo ocurre en caso de conmoción nacional. Como por ejemplo después de un terremoto. Pero déjame terminar, para que no se me vaya la idea. Como ocurrió después del terremoto del 2010, donde En Concepción. En Concepción, donde hordas de gente no muy vulnerable, sino llegaban en autos a saquear, como también ha ocurrido después del 18 de octubre. Por lo tanto, lo que hace el proyecto en materia del saqueo es primero tipificarlo, segundo dar penas que no estaban claramente establecidas en el Código Penal, y tercero, poner un agravante. Y el agravante es cuando en caso de conmoción nacional, como en el caso de un terremoto, una persona agrava, con el objeto de que los jueces puedan aplicar la norma con toda claridad y no escudarse algunos en el ministerio, en los jueces de garantía, es que este es un robo en lugar no habitado. Con el agravante que se entiende por lugar no habitado, un lugar donde se mora. Y en un supermercado que puede estar lleno de guardias, la guardia es vulnerada, fueron atacados, pero el lugar se entiende por no habitado. ¿Por qué? Porque ahí no mora nadie. O sea, es un lugar que debe alojar a alguien. Si el lugar es un supermercado, una industria, una fábrica, como las que se quemaron, ahí no mora nadie. Por eso el lugar no habitado. Bueno, eso es lo que trata de corregir la ley. Mira, Gracias. Gracias. Solo quiero precisar Yo una le cosa. quiero precisar una sola cosa. Cortita, no más historia. Ahí en calle Tras la Viña, subiendo con Álvarez, una casa muy bonita que está media quemada, que tiene una cosa redonda, así parecida a la Casa Blanca, pero en chiquitita. En esa casa vivía el almirante Gómez Carreño, ya, que en 1906, en el saqueo del terremoto, la conozco muy bien porque la compró mi abuelo después, pero la gente echa de menos esas cosas. Pero gracias a Dios estamos en otra época. Primero, efectivamente, un lugar habitado no tiene las mismas consecuencias punibles que un lugar habitado. En segundo lugar, yo discrepo que la figura o el tipo penal general de robo o hurto no sea suficiente para condenar estas circunstancias que usted denomina saqueo. Porque si es así, tendríamos que tipificar cada una de las conductas. Lo mismo sucedió respecto del femicidio. El femicidio, es decir, el asesinato de una mujer, siempre fue un homicidio. Uno podría haberle puesto un agravante en el caso de que fuera por razones de sexo y no necesariamente utilizar una tipología diferente. Pero para ser más concreto, lo que ha sucedido, y esto me lo han dicho los mismos magistrados del Tribunal de Garantía, magistrados que no necesariamente pertenecen a una corriente ideológica que pudiera entenderse que es pro la libertad o de garantía de los sujetos. Me señala lo siguiente, caso concreto. Viene el fiscal, me dice, mire, acá tengo a 4 sujetos acusados de saqueo, entre comillas, no existe, hurto o robo en lugar no habitado. Y le preguntan, muy bien, ¿usted cómo se declara? Inocente. ¿Hizo algo? No, no hice nada. Muy bien. ¿Qué se robó? No lo sé. ¿Cómo? ¿No sabe qué se robó? No, porque lo atraparon y... Bien. ¿Dónde están las cosas hurtadas o robadas? No, es que no las tenemos. Es decir, si no hay medios, aunque le pongan la tipicidad de saqueo, ese sujeto igual va a quedar libre.
Porque no hay... La primera razón por que los fiscales, o los jueces de garantía dejan en libertad es porque la pena asociada al robo en lugar no habitado es tan baja que no se atreven a colocar una medida cautelar de prisión preventiva. Porque probablemente la pena va a ser menor que el tiempo que la persona va a estar en prisión preventiva. Si yo subo la pena, Diputado al Ruti, menos limito esa excusa, porque sé que la pena por saqueo va a ser la excusa mayor. va a existir igual si no hay antecedentes suficientes para Ok, presumir pero esa conducta. Y gracias, abogado. un solo esto. Un fiscal, esto me lo contó un juez, un fiscal que ni siquiera pidió la medida y el juez en su concepción no pudo aplicar la medida porque no se la pidieron. Gracias. Vamos a ver cómo opera la ley. Diputado, ¿sabe una cosa, abogado? No, todavía no. No, estoy diciendo a él, porque lo interrumpo. Diputado, abogado. Me parece muy mal que usted, como presidente del Colegio de Abogados, caricaturice este proceso. Porque las caricaturas hacen mal al proceso. Las caricaturas le hacen mal a la Fiscalía. La caricatura le hace mal a la gente que nos está viendo porque desconfía del garantismo. Me parece pésimo lo que usted Pero, dijo. don Rodrigo, Me ¿qué parece- caricatura? Lo que estoy haciendo, Una la caricatura caricatura. es de a partir de una generalidad dar una explosión. Una Yo lo que estoy caricatura. al revés, estableciendo un hecho concreto y preciso, dando un Pero ejemplo de la una modificación, regla ¿usted general. cree que es mala entonces? No, lo que yo estoy diciendo que no va a solucionar el tema si es que las policías no entregan los antecedentes, si los fiscales no hacen las investigaciones y no se aportan los Ok. antecedentes suficientes. Pero no hay que caricaturizarlo. Dígame, perdón. ¿En qué momento las César. policías le están sacando la mugre en la calle? O sea, mire, Es que es una veámoslo caricatura simple, lo que se veamos hace por lo lo que está- mismo. lo porque que está pasando. Pero me deja decir, Bueno, Juan. mira, Yo le ¿cómo voy a es decir una posible- cosa. ¿Cómo es posible exigirle a un patrulla de carabineros que además de detener a una turba que está saqueando, además recoja las especies? Y tendría que andar además con un camión a cuenta y llevársela al fiscal para demostrarlo. Hay otras pruebas, forma de demostrar que Cámara. la persona saqueó. Continúa. ¿Se Fotografía, acuerdan lo que por pasó favor, con vámonos. Catrillanca? El tema de las grabaciones. ¿Dónde están las grabaciones? Bueno, Ok. ahora sí hay grabación. Pero mezclar... peor la caricatura si mete el caso de Catrillán que en esto, abogado, perdóneme. Vamos a lo que estamos discutiendo. Continúe. Mi mamá tiene 85 años y a veces nos topamos viendo las noticias. Y mi mamá, que no tiene idea de lo técnico que está conversando, ve las imágenes de televisión y dice, ¿y por qué a esa gente no le pasa nada? Y yo no tengo cómo explicárselo, porque no manejo tanto lo técnico, pero en la práctica, cuando uno ve que unos tipos están tirando un neumático, que lo están prendiendo, que están deteniendo el tránsito, que se produce un conato, que hay peleas, que de alguna manera llegan los carabineros. Entonces uno dice, ¿cómo eso se lleva al tribunal? Y ahí comparto lo que dice Osvaldo, y se constituye la prueba de que será muy difícil. Y si esa es la forma, bueno, habrá que invertir en eso, porque no podemos seguir viviendo en un país... La sin Fiscalía Estado de tiene que hacer Derecho. bien su pega y por Carabineros cierto, hacerla y también. tendrán que reunirse y tendrán que seguir entregando herramientas para que ellos puedan sancionar, para que de alguna manera podamos recuperar el orden público. Por lo que hoy día hay es que no existe el orden público y que cualquier tipo Sí, pero hay- puede hacer lo que quiera. Esa es la sensación que hay, obviamente, en los ciudadanos. Para aclarar a usted, me imagino que usted lo ha visto, abogado, en los últimos 15 días ha cambiado notoriamente la forma como los tribunales de garantía y los jueces han enfrentado situaciones, partiendo por el tema de la PCU. Usted vio a la jueza de garantía cuando salió en la televisión con un tipo que no era estudiante, sino que era un señor que estaba desempleado, lo que le dijo y cómo ha cambiado el criterio. Eso significa que está haciendo mejor. Absolutamente. Y para aclararle, porque al parecer usted no lee todas las noticias, ¿usted sabe quiénes presentaron los recursos de protección? Usted, si los No nosotros, yo no me voy a atribuir cosas. El Colegio de Abogados Sí. de Concepción y de Valdivia Sí. fueron los primeros en presentar. No, ¿Y está cuál bien. fue la respuesta del CRUT? La que apareció en el Mercurio, Ah, ¿cuál no. fue? Ellos, digamos... ¿Cuál fue, pues? ¿Pero cuál fue? Ellos se desligaron su responsabilidad. Exactamente, pues, obviamente. exactamente. Pero obvio, nadie asume su responsabilidad. No, si está bien, eso sí que está bien. Ahí sí que estamos de acuerdo. Doctor Basáez. El amigo Rodrigo
siempre coloca ahí su acento al final y nos deja... No, pero se pagando a nosotros. trata después. Pero mira, ahora usted puede responderlo. Deplorable, su última palabra que dijo recién. Deplorable, como decía el diputado Urrutia y toda la gente en el mundo, en la sociedad nuestra, que señala salud como uno de los dos grandes problemas que tiene el país. Eso es la situación deplorable. Y Sí, por eso por los supuesto. funcionarios marcharon, porque ya están cansados de las mesas de diálogo, mesas de trabajo que no resuelven finalmente nada. Hoy día tenemos 7.200 pesos mensuales por cada una de los pacientes beneficiarios para darles todo, atención del médico, enfermera, matrona, psicólogo, medicamentos, exámenes, todo. 7.200 pesos, cualquier persona que haga un análisis sabe que no alcanza, no alcanza. Y nuestros funcionarios de repente tienen que llevar cosas de su casa, algunos de su consulta para poder resolver el problema de los enfermos. Por eso pero el estamos per cápita- marchando, porque no ha sido resuelto el problema en los últimos 30 años. sí, y pero la situación hay de temas de salud, eficiencia, la doctor. situación de salud Hay temas de es eficiencia. Mire para Villa Alemana al lado. absolutamente precaria, absolutamente precaria. Perdón, yo le voy a eso quitar, no- eso no es el yo le voy a problema. quitar el Yo tiempo y se lo voy a le decir. recuerdo. Le tengo su tiempo. Explíqueme por qué la municipalidad que está al lado de usted Sí. es capaz, con ese mismo presupuesto, con la misma cantidad de gente que tienen, haber reservado 1.000 y tantos millones, ¿ya? Y desarrollar junto con el municipio centros nuevos de atención con inversión del mismo sistema si usted me dice que la cosa no funciona. Porque resulta que aquí hay que poner las cosas siempre en su lugar que corresponde. Cuando yo saco plata del municipio para respaldar lo que falta en salud, ¿sabe a quién estoy dañando? A los ciudadanos de la comuna, que no tienen la posibilidad de tener espacios verdes, parques, mejores servicios, porque estoy trasladando plata. Todas esas que es cosas de ellos existen en Villa Alemana. A tapar la diferencia que hoy día la responsabilidad es del Estado, no es de la municipalidad. Entonces hay que colocar las cosas donde corresponde. Y con ese sistema y con ese criterio, lo que ocurre es que las municipalidades ricas resuelven el problema de mejor manera que las municipalidades pobres. Y en Chile, en materia de salud, al menos así lo pensamos nosotros, todos son iguales. Yo tengo que resolver el problema de salud, cualquiera sea la condición de la persona que tengo al frente. Así Gracias. me han enseñado y así lo hago. Gracias. ¿Cuál es la diferencia rica entre aquí y Villa Alemana y mi que puede? juicio, los temas más importantes que debe enfrentar un alcalde no es el alumbrado público, ni la recolección de basura, ni la mantención de las áreas verdes. A mi juicio, el tema más importante de un alcalde y la responsabilidad es la educación, la salud y la vivienda de su ciudadano. Esa es la prioridad uno, la salud. Y si tiene que destinar fondos municipales para cubrir un eventual déficit que tenga por mala administración o porque no ha sido bien asignadas las platas, tendrá que hacerlo. Ahora, yo entiendo lo que... El problema espérate. de que Pero déjame terminar, Luis. Déjame terminar la voz. entregados. Cuando se inició el sistema la atención primaria para solas municipalidades, se pagaba por las atenciones prestadas. No obstante, los gobiernos de la concertación eliminaron las atenciones prestadas y pasaron al per cápita. Y ahí castigaron el sistema. Y ahí lo reventaron. Y hoy día tenemos un per cápita en los dos gobiernos de derecha que han habido en estos últimos 30 años. Tanto en el gobierno uno de Piñera como en este, porque este año se acaba de reajustar, se ha hecho el reajuste más grande. Muchas en el per gracias, cápita, más grande en el diputado. per cápita. Muchas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Su minuto final, cada uno. Si quiere, partamos con su minuto. Tiene un minuto y le doy el minuto a la vuelta. Para aclararle al diputado, aquí hay que ver toda la historia. Primero, la regulación en el tiempo de Pinochet eran los famosos FAPEM. Eso, facturación de atenciones prestadas, eso significa FAPEM. ¿Qué pasaba con los FAPEM? ¿Por qué se eliminaron? Porque resulta que las municipalidades miraban cuáles eran los elementos que le producían más plata y eso hacían no con una mirada de salud, sino con una mirada económica. Yo era alcalde en esa y época, con los le puedo decir recursos, que no era así. de esa época que obtenía salud, muchas veces se compraban elementos que no tenían que ver con salud. Y por eso se eliminó el FAPEM y se cambió por el FAP. Y el FAP también tenía una serie de razones. ¿Cuál es el problema? Que estamos todos los años inventando un sistema que pueda distribuir la poca cantidad de plata que se le aporta a salud. Ese es el problema de fondo y eso es lo que hay que resolver. Y eso no es un problema de los alcaldes, es un problema del Estado, porque lo que hizo el Estado fue trasladar la atención primaria Gracias. que tenían los ministerios de salud. Doctor, su a los minuto municipios. final, señor Ese es el Gómez. problema. ¿Y usted cree que eso justifica? Por favor, no se nos acabó el tiempo. Su minuto final. No corresponde. Señor Gómez. No,
Señor Molina. Señor Molina. Oiga, aprovechando que estamos hablando de salud, un tema que no he escuchado Salud. mencionar, el tema del hospital de Marga Marga. Recordar que en el año 2014 yo dejé de ser gobernador y hasta ese momento no lo hice yo. Es una radiografía del momento. El hospital estaba Tiki-taka. tiki-taka. ¿Sabe lo que pasó? Volvió el gobierno en ese entonces, no me acuerdo de quién, de Bachelet, parece que fue. ¿Cómo no se acuerda de Michelle Bachelet? No, Sí. no me acuerdo. Y cambió la regla del juego por un tema ideológico. Entonces, cuando hoy día tenemos al hospital... El tema de las concesiones. Bueno, fíjese que nadie se acuerda de eso. Entonces, yo creo que también hay que hacer las reflexiones más... Ok, muchas gracias, más largas. señor Molina. Señor Gómez. Señoras, ojo, no se dejen engañar por las caricaturas. Es caricatura decir que todos los manifestantes son violentistas. Es caricatura decir que todos los carabineros son unos delincuentes o atropelladores de los derechos humanos. Es una caricatura decir que todos los magistrados son garantistas. Señora, señor, nadie puede aceptar la violencia de donde venga. ¿Es legítimo que las personas se manifiesten? Sí. ¿Es inaceptable que esas manifestaciones afecten los derechos de las personas? Sí. Y eso hay que perseguirlo y condenarlo, de donde vengan. ¿Es inaceptable cómo está la ciudad de Valparaíso? Sí. ¿Es inaceptable que nuestras autoridades y políticos no se pongan de acuerdo para solucionar los problemas reales de la sociedad? Sí. Y que sí se pongan de acuerdo para seguir haciendo show en la televisión. Eso es inaceptable. Muchas No gracias. aceptemos caricaturas. Así me gusta. Eso me gustó, Gómez. Me gustó. Diputado Urrutia. Bueno, yo quiero mandarle un saludo de esperanza a los vecinos de los Cerros Rocuán, San Roque y el sector de Ramadita, decirles que el presidente escuchó la petición y hoy día se está firmando el decreto que declara zona de catástrofe esos cerros para que todos los organismos del Estado, no solamente el Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales, todos los que tienen que trabajar y actuar, se focalicen en lograr la solución y iniciar la etapa de reconstrucción, de recuperación de las 300 viviendas quemadas y con todos los servicios, el mejoramiento del barrio durante el presente año, cosa que esto no se extienda más allá de lo necesario y poder que ustedes vuelvan a volver a vivir con tranquilidad y sin el sufrimiento que tienen en este minuto. Así que mucha esperanza porque vamos a trabajar por sacar adelante la reconstrucción del sector donde ustedes viven. Muchas gracias, diputado Urrutia, doctor Basáez, don César Molina, abogado Alejandro. Y a usted que nos está mirando, quiero yo mandar a propósito de esta cosa de salud, reiterar lo que digo. Felicito a Fernando Hudson, al gerente de la Corporación de Educación y Salud de Villa Alemana y a su alcalde, porque ver que una corporación ha podido ahorrar de las platas de salud que son tan difíciles y que además el municipio, felicito a los concejales junto con el alcalde, hayan dado el vamos y entregado el financiamiento para 3 nuevas instalaciones extraordinarias, eso es lo que hay que hacer en los municipios. Que estén ustedes muy bien.